Y bien, estamos con el profesor Francis Fukuyama, que ha venido al Perú a participar como conferencista en un evento de ESAN. Se trata del Seminario Internacional El rol de la política pública en el desarrollo del sector privado. Él es conferencista en este seminario y, bueno, como sabemos, él es autor de muy famosos libros. El primero de ellos fue El fin de la historia, que generó mucha polémica, y no sabemos si la realidad lo ha confirmado o no después, décadas después. Y bueno, los últimos libros son estos que tienen que ver con el orden político, ¿no? Political Order and Political Decay, y los orígenes del orden político, que ese es el que yo he leído hasta la mitad, porque el último todavía no he tenido tiempo. Bueno, profesor Fukuyama, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, usted conoce algo del Perú. Quería preguntarle en qué estado de desarrollo se encuentra, a su juicio, el Estado peruano, la democracia peruana, el imperio de la ley en el Perú. Yo creo que Perú, como muchos otros países en América Latina, han desarrollado unas instituciones democráticas bastante razonables desde el fin de la dictadura. Yo creo que la debilidad hoy en el Perú, o las debilidades, están en la ausencia de un Estado moderno, y eso significa para mí un Estado eficaz, sí, impersonal, o sea, trata a todos los individuos de igual manera, y que no esté manejado por corrupción, o sea, servicios sin favoritismos. Es la tarea que tiene Perú por delante. ¿Es fácil desarrollar una reforma del Estado, una modernización del Estado, una profesionalización del Estado, digamos un Estado weberiano, desde una democracia? Eres el primer periodista que me usa la palabra weberiano en una pregunta. Pero la democracia, a mi modo de ver, consiste en tres elementos distintos. Uno de ellos es el Estado, y ojalá sea un Estado weberiano en el sentido moderno, impersonal y capaz. Pero también tiene que estar en el contrapeso de instituciones que obliguen al Estado, o sea, el Estado de Derecho para empezar. El Estado de Derecho que comprende una serie de normas que se aplican a los más poderosos para limitar el uso del poder. Además, responsabilidad democrática. El Estado debe responder a toda la población y no solo al interés de los pocos, la élite. Y yo creo que en una democracia liberal hay que considerar estos tres elementos, y como dije ya, en Perú y en el resto de América Latina, es ese Estado moderno el que puede dar servicios como seguridad, justicia, vivienda, educación, que es el eslabón más débil. En el Perú se ha desarrollado un proceso de descentralización muy fuerte en los últimos 15 años, pero esto ha venido acompañado de mucha corrupción, del avance de las mafias, del crimen organizado, que ha tomado por asalto o ha financiado a los candidatos, a los alcaldes, a los presidentes regionales. Al mismo tiempo hay que construir un Estado que pueda imponer la ley, que pueda tener presencia. ¿Cómo hacemos eso? En primer lugar, los antecedentes históricos han sido que el Estado del Perú estaba súper centralizado. Lima dominaba a todo el país y absorbía la mitad de los recursos de todo el país. Y el momento en que la descentralización empezó, era esa la situación, de modo que si se trata de una democracia, se necesita distribuir el poder. El problema consiste en que las autoridades a nivel provincial, distrital, regional no había la capacidad realmente de administrar bien un gobierno, de modo que cuando distribuyes poder y lo entregas así, obviamente te vas a encontrar con incompetencia, corrupción
y toda clase de problemas. Nosotros hemos estado hablando de esto precisamente durante el seminario y me parece que al final de cuentas tiene que haber un proceso de aprendizaje. No se desarrollan capacidades a nivel local a menos que no tengas la oportunidad de ejercer el poder y a veces vas a usarlo mal. Así que hay que encontrar algún equilibrio entre prevenir el ejercicio malo del poder y corrupción consecuente, pero también hay que darnos cuenta de que democracia significa la necesidad de participación de todos. Por lo tanto, creo que el proceso tiene que seguir. Ojalá a lo largo mejorarán la situación. Para construir un Estado eficiente, moderno, presente en todo el territorio, con servicios eficientes, que pueda dar justicia, incluso policía, pero también salud, educación, se necesita recaudación fiscal, algo de dinero, se necesitan recursos fiscales. Pero el Perú debe ser uno de los países que tiene la informalidad más alta, muy alta. Entonces, eso significa que una parte importante de la población está excluida del Estado, no está dentro del Estado, dentro de las reglas del Estado, dentro del Estado. ¿Cómo construir un Estado moderno con esa informalidad? ¿Cómo formalizar? Es casi lo mismo que cómo construir el Estado. No sé. Mire, yo creo que la informalidad es cuestión del Estado. O sea, no debe haber acceso. Hay una serie de normas que se aplican solo a una élite dentro de la fuerza laboral. Y yo creo que la solución a ello, que también se ha intentado en México y en otros lugares de América Latina, es que en primer lugar facilitar las cosas. El hecho de que los empleadores no emplean regularmente es porque esto está asociado con una serie de normativas y costes. O sea que hay que encontrar un modo para que la gente pueda aceptar o contratar formalmente esto sin tener que incurrir en costos excesivos. Pero también se necesitan recursos. El Estado tiene que ofrecer servicios y protección al pueblo, lo que significa la infraestructura de la justicia, de servicios sociales y tal. Asignar fondos para hacer todo ello. ¿Cuál es su opinión acerca de la tesis principal del libro de Acemoglu y Robinson, que ¿por qué fracasan las naciones? ¿No? Why the Nations Fail, en el sentido de que la reforma de las reformas que se necesita para construir un Estado moderno nacen de la participación de la población, de la posibilidad de que la población pueda participar en partidos políticos que a su vez puedan entonces llevar el mandato de reformar y construir un Estado eficiente para todos. ¿Cuál es su opinión acerca de esa tesis? Yo estoy de acuerdo con lo que dice ese libro en el sentido de que ponen énfasis la importancia de las instituciones como la base del crecimiento económico. Esto, a mi modo de ver, es justo. Lo que no me convence tanto es que tienden a pensar en las instituciones modernas como si fuese una sola cosa. O existen las grandes instituciones o no existen. Y si examinamos la historia de los países desarrollados como el Reino Unido, los Estados Unidos o Alemania, nadie ha conseguido todo eso de golpe. No, han sido secuenciales. Se empezó con la legislación, se añade el Estado, democracia. En los Estados Unidos la secuencia empezó con la democracia y luego empezó el Estado y todo lo demás. Así que yo creo que eso es lo que tiene que suceder en los países en desarrollo. No se puede conseguir todo al mismo tiempo, no se puede imponer todo al mismo tiempo. Se construye el Estado parte por parte. Se empieza con lo que se puede. Algunas cosas tendrán que esperar, otras tendrán que hacerse más inmediatamente. Mi problema con el libro es que no nos dan realmente orientaciones sobre la secuencia que hay que seguir. Claro, en Europa, por lo menos, se desarrollaron primero los derechos civiles,
los derechos de propiedad, de justicia, de libertad, no, bueno, propiedad principalmente, los derechos comerciales, después después de los derechos políticos, la democracia vino después, ¿no? Entonces, digamos, primero construyeron un Estado fuerte y después vino la democracia o los derechos políticos. El libro de Acemoglu dice lo contrario, ¿no? Que el orden es el contrario, no lo sé. Yo no creo que reconozcan la secuencia en la que Europa se desarrolló. En ese sentido, es cierto que dice. Pero creo que también señalan el hecho que, en realidad, la democracia llegó tarde a Europa. Hubo otras cosas que promovieron el desarrollo, una situación que precedió a la democracia, la introducción de democracia en realidad, en lugares como Grecia o Italia, es lo que llevó al clientelismo más ampliamente difundido en esos países. Ha habido momentos en los que un Estado moderno y democracia no eran compatibles, sino opuestos uno al otro. Y, digamos, en cierto nivel de maduración de la democracia se convierte también en presa de los lobbies, de los intereses. Entonces, digamos, llega un momento en que ocurre lo que Mancur Olson llamaba la esclerosis económica, ¿no? Creo que Estados Unidos está en ese nivel. ¿Qué pasa con la democracia norteamericana? Los chinos se sienten superiores, dicen que su sistema es superior a esa ineficiente, incompetente democracia norteamericana. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Pues en una democracia siempre hay grupos de intereses, de modo que nadie va a discutir el hecho de la gente a representar sus propios intereses, pero me parece que lo que pasa en los Estados Unidos, lo que ha sucedido ahí, es que nosotros hemos permitido que el dinero entre en la política de una manera que otras democracias no lo permiten. El Tribunal Supremo ha declarado que gastar dinero en política es una manera de expresarse en libertad de expresión, y me parece pésima interpretación de la Constitución. A mi modo de ver, que como resultado se ve que hay cantidades desproporcionadas de dinero, de posesión de dinero que se ha incrementado por 10 en la última generación. No pasa ni en el Reino Unido, ni en Alemania, ni en otras democracias en Europa. Por lo tanto, es un caso específico de los Estados Unidos. Yo diría que respecto a China, sí es cierto que no tienen el mismo tipo de grupos de presión, pero sí tienen grupos de interés. Empresas del Estado que tienen intereses muy defendidos en China, y no me queda muy claro que consigan imponer reformas económicas como quieren. ¿Por qué? Por la fuerza que tienen estos grupos. ¿Usted cree que la, digamos, desaceleración económica china en este momento y los problemas con la bolsa, en fin, los problemas que están ocurriendo ahora, empiezan a señalar debilidades o fragilidades del sistema político chino? Siempre han habido debilidades en el modelo de crecimiento chino. Yo creo que todo economista entendió que esto no podía seguir así para siempre. La cuestión era cuándo había empezado a desacelerar. Yo creo que la más grande debilidad está en el sistema político de la China, porque han podido mantener estabilidad política, social también, porque durante el crecimiento, porque han creado muchos puestos de trabajo. Pero ese periodo se está terminando. Es entonces cuando la legitimidad del sistema se va a poner a dura prueba, de una manera realmente importante. Ellos tienen el sistema de un partido único, que es el que gobierna, pero es un partido que acoge a la élite en cierto sentido, digamos, todo aquel que destaca es invitado a formar parte del partido. Ahí es un partido de 80, 90 millones de personas. Entonces es muy difícil criticar al régimen o contestar al régimen, ¿no? Algunos lo llamarían la dictadura perfecta. ¿Eso puede mantenerse en el tiempo? En mi opinión no creo, no lo creo.
No creo que van a poder mantenerlo, precisamente por las razones que usted mismo manifiesta. Los gobiernos tienen que ser responsables y tienen que responder. Ustedes se han dado cuenta de la gran explosión en Tianjin, ese almacén, el resultado evidente de corrupción de algún funcionario que permitió esa construcción cerca de una zona residencial. Y cuando los chinos quieren hablar de ello en Internet, cerraron todas las conversaciones, cerraron todos los medios. Yo creo que no se puede mantener un gobierno legítimo y legitimado si no se abre a la libertad de expresión y movimiento de información. Y esto, a largo andar, va a terminar dañando la legitimidad y la seriedad. En la China se va a cumplir la ley de que una extendida clase media exige democracia, exige participación política. ¿Usted cree? Yo creo que en todas partes casi las clases medias han sido los que proponen una participación mayor en todos los países. Eso sucede en China como ha sucedido en Brasil, en Turquía, en Indonesia. Cuando la gente consigue más educación, más acceso a un mejor nivel de vida y no están de acuerdo con un gobierno autoritario ni paternalista, el proceso eventualmente no hay como detenerlo. En China sucederá. Elemento que puede llegar a ser problemático de la democracia es que, claro, se gana elecciones con votos y para ganar y para tener más votos se ofrecen cosas que van más allá de lo que el sistema puede dar. El estado de bienestar en Europa, por ejemplo, es una demostración de que fue más allá de las posibilidades, me parece, y ahora tienen que hacer una reforma. Y la democracia no es muy buena para hacer ese tipo de reformas. Es muy buena para dar, pero no para restringir, ¿no? ¿Cómo ve usted lo que va a pasar en Europa? ¿Cómo va a salir Europa de sus problemas? En primer lugar, yo no creo que necesariamente hay que echarle la culpa a la democracia. Hay muchos gobiernos autoritarios que tienen muchas dificultades en imponer austeridad y obligar a la población a que aguanten medidas poco populares. La gente tiene muchos otros modos de reaccionar, no solamente quejándose. Pero tiene usted razón en que hasta cierto punto las expectativas de muchos europeos respecto a beneficios mayores para la sociedad ha sido mayor, y dada la situación de democracia y crecimiento no lo van a poder alcanzar ahora. Pero yo diría que muchas democracias también han estado bastante bien. Alemania, los Países Bajos, Suecia, Dinamarca, todos han reformado sus mercados laborales en los últimos 10, 15 años. Incluso España, relativamente en los últimos años, ¿no? Así que yo no diría que democracia nos obliga a optar por medidas difíciles de imponer. Entonces Europa tiene esperanzas, tiene futuro. ¿Usted cree que va a poder salir adelante de los problemas? El caso de Grecia es ya no parece tener salida, ¿no? En eso sí estoy de acuerdo. Ese sí que es un problemón. No lo han resuelto todavía. Inventaron el euro y fue muy malo. Tienen una unión monetaria, pero no una unión fiscal. Y a pesar de las crisis que se van una detrás de la otra, no han encontrado solución al problema. Por último, usted predijo en el fin de la historia que, bueno, el mundo se uniría cada vez más en torno al famoso capitalismo democrático, la democracia capitalista, en fin. Y estamos viendo lo que en los últimos 15 años, por lo menos, el número de democracias disminuye. Y bueno, aparecen estos movimientos como el ISIS, el Estado Islámico, que es un reto, un desafío al mundo entero. No ocurrió el fin de la historia, entonces. Pues bien, la cantidad de democracias ha aumentado en un 35 a 115 entre 1970 y 2015. Perú es una de esas democracias. En los últimos 8 años
ha habido una recesión y definitivamente señales muy preocupantes en el horizonte, el Estado Islámico, China, Rusia y demás. Lo que no sabemos es si esto va a ser como una corrección del mercado de valores cuando empieza esa recesión por poco tiempo y luego vuelve a subir, o si esto está marcando un punto de no retorno en la historia. Yo diría todavía que la democracia tiene muchas ventajas, mucha durabilidad a largo plazo, así que no estoy dispuesto todavía a decir que esa forma de gobierno ya no da más, porque no veo sinceramente una otra alternativa realista para la mayor parte de los países. Francis Fukuyama, thank you very much. Muchas gracias por su participación en la Hora N.